empezamos con un destacado profesional, no solamente de la seguridad y protección, sino también un destacado ciudadano de aquí, de nuestro país, del Ecuador. Él es John Garaycoa. John Garaycoa, dentro de su palmarés, es máster en psicofisiología forense, graduado en España. Es licenciado en criminología, poligrafista internacional, manager de seguridad. También es teniente retirado de la Infantería de Marina y actualmente CEO de la empresa Mac Security. Bienvenido, mi estimado amigo John, y qué gusto, más que nada que seas tú quien empiece pues con este programa, generando justamente resiliencia, construyendo resiliencia. Bienvenido, amigo, qué gusto. Mi estimado Edson, mi estimado Fernando, un cordial saludo, fuerte abrazo a la distancia. Felicitaciones por este gran programa, por esta iniciativa. Gracias por esa invitación y será un gusto pues compartir este panel con ustedes. Igualmente, mi querido John, bienvenido. Bueno, pues todos sabemos que el área en la que tú te desenvuelves es por demás importante, es un gran apoyo para todo lo que tiene que ver con seguridad, un manejo en lo que corresponde sí a ciertos procesos que están en el día a día y obviamente pues la parte técnica que tú realizas es tremendamente importante. A mí me encantaría saber desde tu lectura y como especialista, ¿cuál es el uso legal del polígrafo en el caso de la contaminación de un contenedor o una carga que pues dado los índices de inseguridad, está a la orden del día este tema? El micrófono es tuyo, John. Así es. Bueno, el polígrafo, herramienta técnica, digital, científica, que monitorea cambios fisiológicos involuntarios que tenemos las personas. De allí, en el uso legal, primero estamos autorizados por el Ministerio del Gobierno a realizar investigación privada. De hecho, he tenido muchos clientes que atender donde su carga ha sido contaminada y para poder establecer un diagnóstico interno dentro de la empresa, pues los directivos deciden contratar una investigación privada para poder obtener ese rápido e inicial diagnóstico de quién pueda estar involucrado. Por ende, pues, la investigación con el uso polígrafo se hace siempre con el consentimiento de la persona. La persona tiene que, el examinado tiene que firmar una autorización voluntaria como parte del protocolo, pero en ningún momento, porque típico, hay muchos clientes que dicen, no, es ilegal. En ningún momento es ilegal. En ninguna parte de la Constitución se prohíbe o está la palabra polígrafo. Así que todas las instituciones públicas, privadas y domicilio pueden optar por una investigación privada. En este caso, Mac Security está autorizado para lo mismo y va su informe con membrete, con firma de responsabilidad, y en ningún momento se comete ningún tipo de ilegalidad para que el tema pues sea preocupante primero por parte del contratante. No se te oye. No se escucha. No se te oye. No se escucha, Edison. Que active el audio. ¿Están ahí? Ahí sí. Ahí. Ahí, mil disculpas. Nuevamente se fue el audio. No. Sigamos hasta eso. Bien, ¿cuáles son las preguntas tipo, mi querido John, para un proceso de preempleo? ¿Sí?
de pronto de control o de casos específicos que se pueden dar en una determinada situación? Existe dentro del estudio para ser poligrafista el ensayo, la práctica y la técnica de preguntas para poderlas considerar dentro de un examen de polígrafo. Las preguntas son precisas, directas, concisas, en ningún momento pueden ser ambiguas. Sabemos que las preguntas directas, y especialmente cuando hablamos de ilícito, puede que una persona hasta la palabra ilícito a la hora diga no la entiendo, se le tiene que explicar. No obstante, antes de interesar a las preguntas, siempre hay el análisis del caso, hay el tema de que si están clara, entendida y comprendida cada las preguntas. Pero en un proceso de preempleo, por ejemplo, usted en trabajos anteriores se ha beneficiado ilícitamente con dinero, usted en trabajos anteriores se ha beneficiado con productos, usted pertenece o da información a grupos delictivos, usted ha cometido robos, hurtos, fraudes internos en trabajos anteriores. Son preguntas que normalmente se hacen en un preempleo. También se adjuntan preguntas de drogas, si ha consumido drogas ilegales, si sabe o ha comercializado drogas ilegales. Todas estas son preguntas en un proceso de preempleo. Dos, en un proceso de control o de continuidad, donde se está investigando, no hay nada concreto, donde se está investigando y se está haciendo un escaneo de situaciones desconocidas. Se puede consultar, usted durante su tiempo de trabajo ha cometido actos ilícitos, ha participado en robos sistemáticos, en robo hormiga dentro de la empresa, ha perjudicado a la institución de cualquier manera, sabe si algún compañero está cometiendo actos ilícitos, ¿no? Todas estas preguntas pueden ir en un proceso de control. Obviamente siempre hay que analizar el caso. Y en los casos específicos, cuando se sabe de que ha existido una situación puntual, un robo, una pérdida, una fuga de información, ya se pregunta directo, ¿usted ha facilitado información para que se cometa el asalto y robo? ¿Usted fue quien se robó tal situación? ¿Ok? De cualquier manera está involucrado en el asalto y robo, o de cualquier manera está involucrado en el robo tal, ¿ok? Entonces, después del análisis del caso, se establece la técnica de preguntas, pero de manera general, estas son las técnicas de preguntas. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, ahí está claro. Solucionado el problema. Ya. Bueno, John, estaba justamente por preguntarte, ¿cuál es el protocolo que se sigue para el uso del polígrafo? Sí, hay un protocolo estandarizado por la Asociación Americana de Poligrafistas. ¿Cuál es? El aspirante o en este caso el examinado ingresa a nuestra sala, o también visitamos a los clientes si tienen la facilidad para hacer los exámenes o el trabajo de investigación en la oficina del cliente. Entonces se toman datos, se le pide la cédula, uno se presenta, ¿ok? Hay una introducción del polígrafo, se recaban datos para llenar la solicitud. Luego yo hago la presentación en un video que dura 15 minutos aproximadamente, donde le explico todo. Luego le hago firmar la autorización. Luego viene una entrevista de investigación, dependiendo del caso. Obviamente que ya previamente me he reunido con el cliente para saber qué es lo que quiere y qué es lo que está contratando. Entonces, dentro de esta entrevista de investigación se plantea todo. Asumamos que estamos investigando el robo de un celular. Entonces, dentro de la entrevista de investigación, usted conoce el celular, lo ha visto, sabe que estaba en tal parte, cuándo fue la última vez que lo vio, sabe quién lo ha usado, sospecha de alguien. Todo lo que es el entorno a lo que se está investigando. Una vez que queden claras, entendidas y comprendidas todas las preguntas, ya se aterrizan con las preguntas del polígrafo, se hacen las preguntas, se ensayan las preguntas, luego se conecta el equipo para poder ya finalmente hacer el examen en firme para saber si está mintiendo o no a la base de preguntas previamente establecidas. Ajá. Dentro de tu actividad como pues experto en la poligrafía, entiendo que te debes haber encontrado con muchos casos en empresas, en industrias, y algo que llama mucho la atención normalmente es que, ¿qué pasa si un empleado sale con alguna reacción de mentira en una investigación privada con el uso precisamente del polígrafo?
Te cuento que tuve un caso hace 2 días, y fue público, que resulta que el día martes, mediodía, inclusive yo tenía compromiso con un cliente, y me llama otro amigo y cliente que hace un par de años había trabajado con él, y me dicen, me acaban de reportar que a mi chofer y mensajero lo han asaltado y se me han llevado $20,000 y necesito urgente, ¿puedes venir a mi oficina? Le digo, estoy ocupado, es que es ahorita. Tuve que llamar al otro cliente y decirle que me espere por la urgencia y por la situación delicada del caso. Para esto también avanzó mi esposa, donde el otro cliente le digo, avanza tú, que luego, porque eran varios exámenes en una tarde que íbamos a hacer. Y viene el cliente a mi oficina con el examinado, donde dio todo su relato, que lo habían saltado en la avenida Terminal Terrestre Pascuales, avenida Narciso de Jesús, y me dice, por aquí tengo un chibolo, dice, por aquí medio me quisieron golpear, yo me esquivé, fueron encapuchados en tal curva, lo que subía y bajaba a tal parte, me encañonaron y me iba a poner el carril central, ellos me obligaron a poner el carril derecho y se me llevaron el dinero, me llevaron las llaves del camión, y luego pues tuve que llamar a la compañía, me demoré como media hora, ningún taxi me recogía, tuve que ir a un taxi decirle que avance la compañía que estaba cerca, a decirle que me habían robado. ¿Ok? Ese fue el relato del examinado. Cuando hago el examen de polígrafo, preguntándole si su relato era verdadero, preguntándole si se trataba de un autorrobo, consultando si él se va a beneficiar del dinero reportado como asalto y robo, ¿ok? Salía que obviamente estaba mintiendo. Le hago un segundo examen con otras preguntas, ¿ok? Le hago un tercer examen, porque ya el primero ya sabía que era bien, pero prefiero ahondar con otras preguntas. Y el cliente inclusive me estaba esperando en la otra oficina, en mi compañía. Y le digo, él es, confirmado, él es. Le digo, 100% seguro que él es. Entonces, a su vez, él también tiene otro amigo donde dice, no, yo voy a hacer que me ayude mi otro amigo, porque yo también estaba apurado, que me ayude mi otro amigo, que yo también lo conozco y que tiene los contactos en policía judicial. Efectivamente, me llama mi amigo John, dígame cómo salió. Él es el que se robó los $20,000. Entonces, efectivamente, vino a mi oficina, vino con personal de la policía judicial y definitivamente se declaró culpable la persona, involucró a otra persona de la empresa, se pudo recuperar el dinero. Y esto casualmente hoy lo he pasado en varios chats que tengo, en varios grupos y por interno, tú lo puedes ver inclusive, donde habla el jefe de la policía judicial, el tipo está detenido en este momento, se pudo recuperar el dinero y obviamente habla inclusive el jefe de la policía judicial, donde previamente existió una investigación, existió un diagnóstico y prácticamente con mi informe, con mi diagnóstico, el cliente pudo ejercer la presión del caso y solicitar a la policía judicial porque se tuvo que ir a otro sitio, ir a hacer un trabajo de campo y finalmente se pudo recuperar el efectivo el mismo día que el señor, obviamente, después del resultado que yo le dije, usted me está mintiendo, le demostré los 3 exámenes, las gráficas dentro de mi sistema poligráfico, y él decía, no, eso está mal, eso no, yo también trabajo en sistemas, eso está mal, y negaba, se declaraba rotundamente que no había participado, que no sabía nada del robo. ¿Ok? O sea, negó todo. Sin embargo, yo pude definir que se trata de un autorrobo. Completando lo que tú nos indicas, se estima entonces que la activación de la parte de poligrafía, diría yo que tiene mucho que ver con la parte psicológica de cómo le estás orientando el tema del interrogatorio como tal. Mucho tiene que ver la parte psicológica, la experiencia, seguir los protocolos. Inclusive él me decía, me pararon con un cachazo en medio, me alcanzaron a pegar y me dieron aquí, todo el rato se tocaba aquí. Tengo un chivo, a ver, dígame, póngame el dedo donde es, le digo. Y le toco, no tienes nada, le digo, ahí estás argumentando algo que no es. ¿Ok? Entonces, definitivamente, y ojo, que el tipo tenía 4 años trabajando en la empresa, siempre ha hecho movimiento de dinero, la familia también trabaja en la empresa, pero es fácil decir, me asaltaron, me robaron, ¿no? Con tantos asaltos y robos que efectivamente se dan en la ciudad y así. De allí, pues, haciendo un adendum a lo que estamos hablando,
y sobre la situación que estamos viviendo en estos últimos días con respecto a la muerte de una subteniente en el cuartel militar en el Napo, y con otras situaciones que se han dado dentro de los cuarteles militares, inclusive en el noticiero de hoy, 19 horas, escuché de que también Fuerzas Armadas iba a hacer un control interno. Fuerzas Armadas ya tiene su ley y su reglamento para los exámenes de confianza. Está publicado en enero del 2023, tanto la ley y su reglamento. Así que ellos internamente, más allá del trabajo que pueda hacer Fiscalía, ¿ok? El comandante de la unidad de Napo puede poner a los 4, 8, 10, 12 o 15 personas y en cuestión de 2 días, por así decirlo, dependiendo del número de personas, pero en cuestión de 2 horas por cada persona, yo tengo un resultado de quién participó ilícitamente o tenía conocimiento o fue el autor, cómplice o encubridor de la muerte de la subteniente. ¿Ok? Y así en situaciones otras que han sucedido en el país, como el tema del radar en Montecristi, como el tema de los fusiles perdidos o robados dentro del refugio del Cuerpo de Infantería Marina en la base San Eduardo. ¿Ok? Refugio que solamente entran. Yo personalmente he hecho guardia en los refugios cuando fui infante de Marina. ¿Ok? A ese refugio, durante el tiempo que yo hice guardia, nunca se lo abrió, porque se lo abre con orden del cabo, del sargento, del teniente, del capitán, porque es de material bélico de potencia. Solamente se abre operativamente el pañol de armas. Eso sí opera 24 horas, pero el refugio donde están las armas guardadas para momentos específicos, ahí no entra nadie. Y sin embargo, de ahí se perdieron un fusil. Entonces, se trata de un robo interno. Y eso, muy fácilmente, el comandante de ese tiempo del Cuerpo de Infantería Marina dice, voy a denunciar a la Fiscalía. Y me causa rareza que una unidad de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas del Ecuador no haga su trabajo de investigación interno para poder determinar y diagnosticar quiénes están involucrados. Totalmente de acuerdo. Sí, John, ¿dirías tú que de alguna manera, con base justo en lo que estás diciendo, esta pregunta va a tener dos aristas, en todo caso? Con base en lo que tú estás diciendo, ¿hay algún tipo de desconocimiento o falta de empleo de herramienta que existe para poder determinar la verdad ante un hecho? Creo que desconocimiento no, porque está publicado ley y reglamento. Creo que la falta de poligrafistas dentro del ejército puede que sea, porque yo hasta la fecha no he escuchado a ningún poligrafista en el ejército. En Fuerzas Armadas, en Armada del Ecuador, sé por fuente directa, porque inclusive mi hermana estuvo en el curso con 10 miembros activos de la Armada del Ecuador que hicieron ya el curso de poligrafista, y la embajada pagó este curso, como también pagó 10 equipos poligráficos, ¿ok? Y si el ejército no tiene, pues mande a ese funcionario del ejército, mándelo a la Marina para que le hagan el examen, ¿ok? Pero se puede establecer la investigación interna, o también pueden contratar un servicio externo para poder determinar y tener un diagnóstico al tema, un diagnóstico que, vuelvo y repito, a las 2 horas yo le entrego el informe de quién es o no es, y en base a eso pueden continuar las investigaciones, como el caso que expliqué en la recuperación de los $20,000, ¿ok? Pero esta investigación que hasta el momento, de acuerdo a las situaciones que se deben haber investigado dentro de esta unidad militar en el Napo, nadie todavía dice, por lo menos públicamente, no sé si, asumo que internamente puedan que tengan identificado quién participó de manera directa, pero públicamente no se habla de ningún responsable directo. Se habla de compañeros que están ahí, pero obviamente la respuesta a cada una de las preguntas ya la sabemos. ¿Usted participó? No. ¿Usted fue? No. ¿Usted robó? No. ¿Usted hizo tal sabotaje? No. La respuesta ya la sabemos. Por eso es importante el uso de herramientas técnicas científicas mundialmente conocidas. El polígrafo tiene más de 60 años y siempre se ha ido tecnificando hasta el punto que actualmente es digital, altamente confiable. No hay otra herramienta técnica eficaz, confiable, para poder determinar la veracidad en una pregunta.
Con base en eso, y aquí viene la segunda lista de la misma pregunta, John. ¿Qué peso, según tu experiencia, según lo que hablamos en la primera pregunta que te hizo justamente Fernando, sobre lo que tiene que ver específicamente con la legalidad del uso de polígrafo, qué peso de prueba tiene el uso del polígrafo ante este tipo de eventos? Yo personalmente he estado en varias audiencias públicas penales, inclusive hasta en tribunal de jueces, dando fe y testimonio del uso de polígrafo. Para los casos civiles o para los casos que habla el Código Orgánico Integral Penal, lo único que dice con respecto a este tipo de casos, obviamente no dice la palabra polígrafo, pero sí dice el siguiente término: libertad probatoria. El artículo 454 dice: todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso se podrán probar de cualquier manera que no sea contrario a la Constitución. Bajo este artículo, yo he dado fe y testimonio de personas que se han acercado a mi oficina para querer demostrar inocencia y decir: quiero demostrar que yo no fui quien violé, que yo no fui quien llevaba droga en la maleta en el aeropuerto, que no fui quien defalqué a tal institución pública, ¿ok? Asimismo, dentro de los militares que están involucrados, 4, 8, 10, alguien puede decir: yo me quiero someter a un examen de polígrafo para demostrar inocencia, en base al Código Orgánico Integral Penal. Lo que no establece en ninguna parte, ni tampoco tiene facultad un fiscal o un juez de decir: señor Juan Pihuave, quiero que usted se haga un examen. Eso porque no está en la ley. Pero para controles internos, para asuntos internos, en cualquier momento el comandante de la unidad, yo siendo comandante de la unidad del Napo, yo quiero salvar mi integridad y es mi responsabilidad poder determinar los responsables de este hecho ilícito, de una muerte, a una situación 100% delicada. Yo como comandante ordeno: tráigame el polígrafo en este momento y llámame a todos los involucrados, porque yo tengo que salvar mi pellejo como comandante de la unidad. Entonces, él, inclusive hasta por situación privada, con una empresa privada, lo puede solicitar, porque obviamente está en la ley y en el reglamento que en cualquier momento, para cualquier situación, puede hacer el uso de polígrafo con exámenes de confianza. Retomando el tema de esta entrevista, de este programa, que es la sinergia entre certificación y detección, y hablando específicamente de lo que es BASC, que tú sabes perfectamente, Max Security es certificada BASC. En esta relación, justamente en esta sinergia, ¿cómo le ves tú en el momento de actuación, el rato en que está pues una carga o un contenedor prácticamente contaminado? Primero, en las empresas hay que trabajar mucho en la prevención, que es la piedra angular de la seguridad. Que sepan todos los empleados que la empresa está decidida, más allá de la certificación BASC, que está decidida a investigar todos los casos. Por ende, un caso de contaminación se lo puede también en ocasiones, así como un hombre que trabaja en un vehículo blindado de transportación de valores, se puede también considerar y se puede preguntar si usted ha sido abordado, motivado, presionado para que dé información sobre la carga, ¿verdad? Porque los hechos no se dan de la noche a la mañana, hay muchas personas involucradas, siempre hay una propuesta en ocasiones y puede que aún con esa propuesta ya estemos trabajando preventivamente. Entonces hay que dar charlas preventivas, que también lo hacemos en Max Security, charlas preventivas para desmotivar el cometimiento de actos ilícitos, y de allí los controles a todo el personal, desde los aspirantes, la continuidad, y obviamente cuando se presentan casos específicos, como he tenido efectivamente varios casos en varias bananeras y que han sido públicos también, donde he tenido que investigar quiénes están involucrados en el tema. Muchas veces las empresas bananeras contratan una cuadrilla, hay un líder de cuadrilla y no son de planta propiamente, pero aún así, esa cuadrilla de 10, 12, 15 personas, hay que investigarla para casualmente después de eso no volver a contratar a esa cuadrilla, por lo menos identificar internamente con el diagnóstico. De pronto la empresa
no está en la facultad de meter preso a esa persona que según el diagnóstico del polígrafo ha salido mal, pero por lo menos sí lo identifica internamente para saber que la situación por dónde vino. Bueno, un poquito para ir cerrando ya tu intervención, y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí presente, John. Quiero saludar a Jonathan Rizzo. Jonathan nos dice, ¿podría utilizarse una prueba de estrés de voz? La prueba de estrés de voz personalmente no la he utilizado. El porcentaje de efectividad obviamente es menor al polígrafo. He escuchado de un 15 a 20%. La efectividad de un examen de polígrafo está en un 94%, dicho teóricamente. La prueba de un IDTech está en un 85%, dicho en los libros y teóricamente, ¿verdad? Entonces, yo personalmente no he usado. Ayer casualmente el mismo cliente que le di los resultados y salió satisfecho con la recuperación del dinero, él me decía, yo antes he contratado a un coronel que usa estrés de voz, pero no he tenido buenos resultados con él. Entonces, fue el comentario que me hizo casualmente el cliente. Entonces, yo en lo personal no puedo hablar mayormente del examen con estrés de voz porque no lo he utilizado. Bueno, listo, mi estimado John. No sé si tienes alguna pregunta adicional, ya como para cerrar la intervención de John, Fernando. Sí, mira, John, yo creo que quienes estamos involucrados específicamente en security, pensamos y estamos más que convencidos que en el país, en todos los niveles, en todos los estamentos, llámese instituciones, organizaciones, empresas, lo que mucho nos hace falta es una cultura de seguridad. Y obviamente la parte técnica, que en este caso pues tú la manejas en paralelo con la actividad de tu empresa, qué importante es el hecho de que el activo más valioso, que es pues obviamente las personas, nuestros colaboradores, sean y sepan tener un grado de conciencia precisamente para poder, entre otras cosas, mantener la imagen de una empresa o de una institución. Con esto, pues... Ahí te interrumpo con ¿Cuál es tu lectura? Una recomendación puntual. Así como tú sabes y todos sabemos, existe el departamento de criminalística en la policía y varias especialidades dentro de criminalística, que es documentología, balística, medicina forense y tantas especialidades dentro de criminalística. Debe crear la policía un departamento de poligrafistas para que los poligrafistas de la policía puedan hacer el examen de polígrafo a denunciado y denunciante y poder ayudar a administrar justicia con ese informe que no es definitivo, pero ayuda, así como el informe de criminalística, el informe de polígrafo, ayuda a tomar decisiones a jueces y fiscales. Otra recomendación, se publicó la ley para que la función judicial haga uso de herramientas técnicas científicas en exámenes de confianza. Y en el reglamento que firmó Wilmer Terán, el examen de confianza lo hicieron de actitudes, destrezas y conocimiento. Y eso no tiene nada que ver con un examen de confianza. Creo que todos en la escuela y en el colegio hemos sido calificados por conducta y por aprovechamiento. Entonces, podemos tomar todo el aprovechamiento a todo el personal de la función judicial. Eso es aprovechamiento, conocimiento, condiciones, capacidad, experiencia, actitudes. Eso es lo que es aprovechamiento. Pero conducta, saber si ha actuado ilícitamente, si se ha beneficiado con dinero, si ha participado de tal o cual forma ilícitamente, obviamente esa es la conducta y la única forma de poder establecer esa idoneidad en la conducta es con el uso de herramientas técnicas científicas, existiendo un mar de tecnología como el polígrafo para quedar palos de ciegos. Entonces hay que usar la tecnología en la función judicial. Sí, obviamente que sí, rodeados justamente de todos aquellos inconvenientes que se han ido presentando y tienes totalmente la razón, John.
hay un trabajo muy grande por hacer. Bueno, te agradecemos mucho tu presencia, no sin antes, y que queremos institucionalizar esta pregunta, obviamente, porque es el corazón de nuestro programa. Quiero que nos dejes, por favor, tu mensaje hacia el pueblo ecuatoriano, hacia la sociedad ecuatoriana, hacia quienes nos están escuchando, enfocado a generar esa resiliencia, a construir esa resiliencia a través del trabajo que realizas, a través de la actividad que promulgas. No sé, te dejo esta última parte para enviar este mensaje, por favor. Ese cambio, esa actitud, esa mentalidad, ese positivismo que todos necesitamos, lo tenemos que hacer de casa adentro, desde lo más mínimo que hacemos desde nuestra casa, nuestro hogar, nuestro barrio, nuestro trabajo. Desde allí tenemos que comenzar. ¿Cómo cambiamos un gran país? Obviamente con el trabajo, con ese granito de arena, y que actualmente no necesitamos de un granito de arena, necesitamos de una volquetada de arena para cambiar este país. Así que tenemos que meternos toda la cuerda necesaria para casualmente trabajar en esa resiliencia, trabajar en ese cambio para dejar legado en nuestra familia, en nuestros trabajos, y saber que todos los buenos, y los buenos somos más, y definitivamente tenemos que optar por el cambio, y siempre esa, como hacemos con nuestros celulares, reseteo. El reseteo, resetearnos y avanzar, ¿no? Y el tema de la capacitación, del estudio, del autoaprendizaje, actualmente tan fácil que es, siempre va a estar a la mano, al dedo de uno. Yo critico cuando veo cualquier joven o cualquier persona que es perdiendo tiempo en un chat, yo entro a capacitarme con el uso de mi herramienta, que la tenemos todos, como es nuestro celular. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo, y más que nada ser el padrino de este nuestro primer programa, mi querido John. Un gran abrazo, te deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que estás tú haciendo, y obviamente por ser un referente justamente en todo lo que tiene que ver con la seguridad, con la protección y el trabajo que estás realizando en nuestro querido país. Un gran abrazo. Muchas gracias. Espero muy pronto eso, poder dar un abrazo personalmente. Gracias a Fernando, nos conocemos hace muchos años. Gracias por tenerme en cuenta. No nos vemos siempre, pero sabemos que somos colegas, que hemos estado nacional e internacionalmente en muchos eventos de seguridad, y que tengo más de 35 años, gracias a Dios, así como Fernando, dedicado a esta noble actividad de la seguridad e investigación privada. Éxitos en su programa, y estoy siempre a la orden. Podemos hablar cualquier tema de seguridad en cualquier otro momento. Será un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, John. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo a la distancia igualmente.